Bueno, ahora sí, arrancamos. Bueno, vamos a comenzar viendo un poco algunas particularidades, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos elementos de encuadre de actividad, digamos. Como les estaba comentando recién, el encuadre de actividad básicamente lo pueden encontrar. A ver, encontramos el marco normativo central, digamos, en lo que es la ley 23.551 de asociaciones sindicales, y bueno, las leyes complementarias que hacen, digamos, al ejercicio, digamos, digamos, del colectivo de los trabajadores, de la regulación del colectivo de los trabajadores y cómo se van encuadrando las distintas actividades dentro dentro de los segmentos digamos, de producción o de servicios. ¿Sí? Bien, el punto número 1, ¿sí?, cuando nosotros queremos identificar la actividad de una organización, generalmente la van a encontrar, ¿sí?, en los códigos de actividad económica que están reflejados en la FIP. Para los que no lo conocen, vamos a ver si podemos hacer, vamos a ir acá. Vamos a ir a la página de la FIP. Esto van a tener que empezar a habituarse bastante con el sistema de simplificación registral. AFIP, La odio esa página. ¿sí? Para el que no lo sabe, esto funciona así. Si ustedes quieren averiguar un quit de una empresa, ¿sí?, la actividad de una empresa, ¿sí?, 38.28. Vamos a consultar. ¿Y ahora? Ahí está. Lo conocen. Esta es la constancia de inscripción. ¿Sí? Así se generan las una vez que una organización está constituida, digamos, en la IGJ, cuando hace los registros, ¿sí?, cuando hace los registros en la FIP, generalmente, digamos, comienza la actividad. ¿Sí? Una de las formas, ¿sí?, más sencillas, o por ahí, digamos, más sencilla, digamos. El primer elemento que nosotros utilizamos generalmente para identificar la actividad de una organización lo tenemos definido básicamente en los códigos de actividad de la constancia de inscripción. Los códigos de actividad que podrán ver acá abajo, ¿sí?, se clasifican básicamente en que cada razón social, en que cada empresa tiene una actividad principal y actividades secundarias. Puede tener muchas actividades secundarias, ¿sí? En este caso, la actividad principal de esta organización es la obtención y dotación de personal, ¿sí? Es el código 780.000. ¿Sí? Podemos encontrar mucho tipo de actividades, pero bueno, básicamente esta es una de las principales herramientas sobre las que nos basamos para tratar de identificar la actividad. Eso estamos diciendo cuando queremos identificar, cuando, digamos, definimos, ¿sí? Si yo tuviese que armar mi kiosco de cero, vamos de nuevo al ejemplo que normalmente utilizamos en clase, ¿sí? Voy a tener un registro de inscripción, ese registro de inscripción lo voy a tener en la FIP y me va a dar un certificado, una constancia de inscripción como la que acabamos de ver, y digamos, va a tener una actividad principal. En esa actividad principal, ¿sí?, es donde nosotros utilizamos de referencia para ubicar, digamos, qué encuadre gremial va a tener la actividad, ¿sí?, la actividad de esta organización. Si fuese un kiosco, por ejemplo, va a tener, digamos, seguramente una actividad de comercio. Si fuera, digamos, una empresa de seguridad, va a estar vinculada, digamos, va a tener, digamos, un encuadre gremial con seguridad. Y, digamos, de esta manera, digamos, así de sencillo, se trata de buscar, digamos, se trata de identificar en principio, digamos, el encuadre de actividad. Es decir, bajo qué convenio colectivo de trabajo nosotros vamos a encuadrar, ¿sí?, la actividad del personal de nuestra empresa. Un punto muy importante es que tienen que tener en cuenta, o sea, este es un tema que ahora se va a complicar un poco más, ¿sí? Yo quiero que partamos de un ejemplo, digamos, lo suficientemente sencillo, pero tengan presente, digamos, que este es, digamos, una instancia ideal
esa actividad, digamos, yo la voy a estar definiendo como tal, y lo que les decía era que no hay organización que no tenga un encuadre gremial. Todos tienen un encuadre gremial, ¿sí? Ahora cuando nos metamos un poquito más en fuera de convenio, les voy a comentar algunas particularidades, ¿sí? Pero siempre cualquier empresa o cualquier organización tiene que tener un encuadre de actividad, no lo puede no tener. Si yo tengo un kiosco y mi código de actividad tiene que ver con el comercio, mi encuadre de actividad será el de comercio, el convenio de colectivo de comercio. Bien. Ustedes interrúmpame por ahí si ven alguna duda, ¿sí? Levanten la mano. Yo ahora no los estoy viendo porque, bueno, si no me pierdo con el borrador que les armé. El punto número 2 es cuando el tipo de actividad de una organización se confunde en las categorías de trabajo de empleados respecto de las tareas que deben desarrollar, ¿sí? Estos son los típicos problemas de encuadramiento sindical, ¿sí? Vamos a los casos por ahí más conocidos, digo, ya cuando tenés una gran superficie, digamos, de actividad de comercio, como son los hipermercados, por ahí alguno recordará o debe haber participado de un conflicto de encuadre gremial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad, digamos, se va segmentando un poco por, digamos, se va segmentando, digamos, según el tipo de categorías profesionales que tenga un convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Yo para llevarle un ejemplo burdo, ¿sí? Por ahí alguno me acompaña, digo, hay categorías de trabajadores que, digamos, ya no existen más. Ustedes, por ejemplo, ¿saben qué es un telegrafista? ¿Alguien me El que sabría decir? más, hace muchos años cuando uno mandaba un telegrama era el que tipeaba, que no me acuerdo con el aparatito cómo se llama, y mandaba el Claro, telegrama de un punto a otro. el telégrafo. Bueno, para las chicas, veo que miran Titanic, cuando Titanic cuando ya estaba decidido que Titanic se iba a hundir, el comandante va a una garita y le dice al telegrafista que mande en código Morse, digamos, el SOS. Bueno, hoy por hoy ya no hace falta, digamos, explicarle que no existe más el telégrafo, digamos, debe quedar en un museo. Hoy está, hoy tenemos, qué sé yo, teléfonos celulares, tenemos de todo. O sea, son categorías que ya no existen más. Eso, digamos, lo pongo como un ejemplo de cómo la evolución, digamos, de las distintas actividades económicas han hecho, digamos, de que en algunos casos tengamos puestos como el del telegrafista que haya desaparecido, ¿sí? O casos, por ejemplo, de puestos que hayan mutado de una actividad a otra. Entonces, digamos, esto lo van a notar en aquellos convenios colectivos que están, digamos, que son ultraactivos, digamos, al año 75, que es por ahí, digamos, el año en donde se celebraron la mayor parte de los convenios colectivos. Cuando digo ultraactivos, saben de qué estamos hablando, ¿no? O los tengo que mandar a hacer derecho 2 de nuevo. ¿Alguien me sabe decir cuándo un convenio colectivo de transporte, cuál es la característica, qué es ultraactividad en un convenio colectivo de trabajo? El principio, perdón, no sé si recuerdo bien de Derecho 2. El principio de ultraactividad no era que cuando, cuando una negociación colectiva se vencía en tanto y en cuanto no hubiera otra, seguía teniendo vigencia por más que estuviera vencida. Correcto, ahí está. ¿Sí? Ustedes van a encontrar convenios colectivos que tienen celebradas, digamos, condiciones laborales al año 75 y permanecen ultraactivos. Eso quiere decir que más allá del vencimiento que opera, del plazo que opera en esos convenios colectivos de trabajo, como no se han celebrado nuevos convenios colectivos de trabajo, digamos, siguen permaneciendo las condiciones anteriores. Entonces ustedes se van al convenio colectivo de metalúrgicos y se van a encontrar, qué sé yo, el portero, ¿sí? El portero ya no existe más, ¿sí? En una empresa metalúrgica. Lo que hoy tenés, cuando vas a una empresa metalúrgica, ¿qué es? En la entrada. ¿Quién te recibe? ¿Quién te atiende? ¿Quién te toma el documento? ¿Quién te hace el registro? ¿De quién es esa persona? Como el Pregunto. de seguridad. Pero, Exacto. Sí. Enzo, una pregunta, ¿podría ser el encuadre ahora o el conflicto que se genera, por ejemplo, a Mercado Libre con camioneros o camioneros con infinidad de empresas? Bueno, sí, sí. Lo de camioneros básicamente es un argumento, digamos, que
fundamentado en que todo lo que se mueve, todo lo que se transporta, todo lo que va arriba de un camión es del sindicato de camioneros, digamos, es un punto, digamos, sobre lo cual, digamos, ellos sientan una discusión para, digamos, encuadrar más trabajadores en su actividad, ¿no? Esto, obviamente, cuando existen este tipo de conflictos, obviamente hay unas pujas de poder bastante importantes porque, como verán, o como sabrán, digamos, Camioneros ha ganado muchas batallas, o ha logrado, digamos, convencionar a muchos trabajadores en otras actividades, pero hay otras que, aunque fueran todavía muchísimo más lógicas, todavía no lo han hecho. Esto es una relación de fuerzas que, digamos, existe en diferentes actividades, por ahí Camioneros es uno de los más conocidos. Un punto importante, porque si ustedes analizan el convenio de choferes y camiones, es del año 89, es bastante novel, ¿sí? Y es, digamos, en ese sentido, Moyano fue un precursor. Uno de los primeros, cuando venía la democracia, fue, digamos, uno de los primeros gremios, una de las primeras actividades que aprovechó la sanción de la ley de la 23.551 y, digamos, empezó a traccionar, o sea, visionó, digamos, que las actividades evolucionaban y que evidentemente, digamos, la actividad de transporte iba a tener un crecimiento exponencial importante y que los trabajadores de esa actividad deberían, digamos, requerir, digamos, condiciones de trabajo distintas. Entonces, si ustedes se fijan en el convenio de choferes y camiones, es del año 89. ¿Sí? La verdad que el tipo, bastante visionario, se le puede decir de todo, ¿eh? Pero en este sentido fue bastante visionario y sentó un precedente muy importante en otras actividades, como son las de los gastronómicos, como son gastronómicos es relevante, seguridad, limpieza, digamos, fueron todas actividades que fueron siguiendo en alguna medida esa lógica, celebraron convenios colectivos de actividades exclusivas y fueron acaparando trabajadores que estaban nucleados en otras actividades. Acá es importante destacar, sí. No, iba a decir sobre esto de camioneros. Recuerdo que en Derecho 2 se vieron un par de fallos, no me acuerdo el nombre del fallo, que era entre un hipermercado, creo que era Coto, Sí, sí, Coto eh, es el más el trascendental. sindicato de camiones, que tenían una parte del personal que hacía una parte de logística y otra parte de reposición, y estaba como ahí el tema de si era comercio o si era camioneros, el encuadre sindical que les correspondía. Y creo que la nómina de trabajadores terminó siendo encuadrada finalmente en camioneros, me parece. Okay. Creo Bueno, que ese era el desenlace. Bueno, eso acá, ya sienta jurisprudencia para futuros casos también, ¿no? bien, si ustedes analizan el convenio colectivo de comercio del año 75, van a encontrar, ¿sí? Yo creo que por lo menos deben ser unas 10 hojas de categorías profesionales que simplemente mencionan el nombre de la categoría profesional, de la categoría de trabajo, ¿sí? Y la verdad que si vos pensás, digamos, en cualquier tipo de trabajo, de tarea, no sé, piensen en una, a ver, díganme una tarea que se les ocurra, que se les venga a la mente. Vamos, che, es viernes, a algunos se le tiene que ocurrir. ¿La posición? Reposición, está en convenio de comercio. ¿Otra más? Bueno, ventas seguramente también. También, comercio. Pero a ver, piensen en otra cosa que no sea comercio. No sé, lo que se les ocurra. Piensen en Yo un lo que sé, oficio. yo lo que sé de comercio es que tienen una práctica muy fea que revienta el principio de la libertad de asociación, que es que si vos empezás a trabajar en comercio, automáticamente te afilian al sindicato, quieras o no. Y la única forma de salirte es mandando carta de documento. Sí, ni así, pero bueno, sí. Se lo llama afiliación compulsiva. Es bastante, sí, es bastante complejo. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Yo lo que les quería decir con esto, que ustedes cualquier, no sé, piensen en, no sé, un alfarero, acarreador de cereales, piensen en un ayudante de chofer, piensen en un cajero, piensen en un administrativo de ventas, piensen en un administrativo de recursos humanos, piensen en un pibe de logística, piensen en lo que se les ocurra. Seguramente que comercio una categoría tiene. Entonces,
Esto es un poco lo que origina en gran parte digamos, los conflictos de encuadramiento sindical. Cuando yo les haga el cuestionario que les suba mañana, van a tener que chusmear un poquitito y van a tener que analizar. No va a ser un cuestionario que, digamos, es sí o no y otra cosa, ¿sí? Está atado, van a tener que hacer un poquito de lectura sobre lo que es, digamos, un poco el convenio de comercio, que ¿no? Generalmente todos los profesores lo utilizamos un poco como base, como para hacer ejercicios de comparación, y que ustedes se den cuenta un poco de la dimensión de este tema. Pero bueno, a ver, pueden tener una organización que tenga varios encuadres gremiales, ¿sí? Y no necesariamente tienes una gran organización. Puedes tener, digamos, como mencionabas vos recién, el tema de Coto. Coto terminó teniendo, era comercio, y terminó teniendo comercio, choferes y camiones. Es muy común encontrar, por ejemplo, en las embotelladoras, convenio colectivo de choferes y camiones con aguas y gaseosas. Aguas y gaseosas, por ejemplo, es un convenio que tiene, digamos, al chofer y al acompañante también incluido, entonces ahí hay mucho conflicto, ¿sí? Y generalmente los van a ver que según qué tipo de transporte, qué tipo de mercadería, qué tipo de cliente, se van un poco segmentando. Ya a veces entran en discusiones que si no estás metido, digamos, un poco en el rubro, hasta te cuesta un poco entenderlo. Pero si a ustedes les interesa el tema, yo después, en la medida que vayamos avanzando en el cuatrimestre, la idea es que el graduado que siempre nos viene a dar una charla, digamos, de un tema, digamos, que ustedes quieran profundizar. Este puede ser uno de ellos, ¿sí? Y de hecho les puedo traer un graduado bastante interesante que les puede comentar de todo. Bueno, punto número 2, personal encuadre gremial, eso ya lo tenemos. Punto número 3, personal fuera de convenio. Es aquel cuya actividad no se encuentra marcada en ninguna actividad gremial, ¿sí? Se aplican normas de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y de sueldo mínimo vital y móvil. Básicamente, a ver, uno cuando piensa fuera de convenio, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo primero que piensa en personas fuera de convenio? ¿Qué piensa? Los estratos más altos de la organización, la parte estratégica. Ahí va, bueno. Acá empezamos a tener algunos elementos que empiezan a conjugarse, ustedes tienen que tener bastante claros, porque la definición concretamente no es esa, ¿sí? O sea, es personal que está fuera de convenio, ¿sí? Ahora, incluso, digamos, puede haber actividades, qué sé yo, por ejemplo, los delivery, ¿sí? Hace 20 años atrás, de hecho es más, todavía no tienen, digamos, tienen entidad gremial, ¿sí? Todavía no tiene, digamos, personería reconocida, pero tiene una entidad gremial. Antes, qué sé yo, de que existiera, digamos, Mercado Libre no, Pedido Ya, todas estas plataformas, ¿sí? Vos tenías muchos, digamos, estaban nucleados, muchas de estas personas en distintos gremios, ¿sí? Y no tenían condiciones de trabajo lo suficientemente, digamos, claras. Entonces, muchas veces no necesariamente es una persona, digamos, de nivel jerárquico, porque les digo más, aún así, si ustedes investigan un poquito, se van a encontrar con que hay algunas empresas que el personal jerárquico también tiene un cierto grado de sindicalización. Personal jerárquico de entidades bancarias oficiales, personal jerárquico de empresas de energía, ¿sí? Ojo que el personal jerárquico también puede tener, no todos, pero generalmente pueden tener un encuadre de actividad. Pero también puede haber trabajadores que no tengan un marco, ¿sí? De trabajo, no sé, piensen en los cartoneros, piensen en actividades que por ahí, obvio que hoy ya es poco probable encontrar, digamos, gente que no tenga, digamos, digamos, un encuadre de actividad. Pero hace unos 15, 20 años atrás se encontraban todavía, ¿sí? Y eran bastante asiduos. En esos casos, ¿sí? Siempre, digamos, los parámetros que se utilizaban, ¿sí? Era ley de contrato de trabajo y sueldo mínimo vital y móvil como piso de negociación, ¿tá? O sea, nunca podías cobrar menos del sueldo mínimo vital y móvil. O sea, si los cartoneros tuviesen una organización sindical, ¿sí? Que de hecho hay muchas iniciativas, ¿sí? El principio de discusión siempre es sobre el sueldo mínimo vital y móvil y la ley de contrato de trabajo. Entonces, ustedes a partir de ahora, digamos, tienen que pensar, y recuerden un poquito la primera clase que yo di, respecto a la pirámide, digamos, de orden de aplicación de normas, ¿sí? Que la ley de contrato de trabajo establece las condiciones básicas.
Si después viene un convenio colectivo y quiere establecer normas, ¿sí? Me tiene que modificarlas para mejor. ¿Sí? No me puede modificar las normas de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? En perjuicio del trabajador. Entonces, siempre es en favor, ¿sí? De la ley de contrato de trabajo. Por eso siempre que se sientan a discutir con algún convenio, con algún sindicato, nuevas condiciones de trabajo, cuando antes no existía, no es una nueva actividad, generalmente se parte, digamos, dicen base de ley de contrato de trabajo. Después puede ir para arriba todo. ¿Me siguen hasta acá? Bien. El personaje jerárquico, como dije siempre, no siempre se encuentra fuera de convenio. Asimpra, por ejemplo, en la obra social del personal supervisores y jefaturas, digamos, acumula, digamos, asimila, digamos, todos los supervisores, pero los supervisores tenés jefes, mandos medios y demás, que están nucleados, digamos, en la industria metalmecánica argentina, ¿sí? Ese es un punto como para que lo tengan presente, porque esto después trae a colación otro tipo de situaciones que la van a ver reflejada, digamos, en otras realidades, más concretamente en la liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces se van a encontrar con que los sueldos de mercado superan, ¿sí? Las categorías profesionales de algunos convenios. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa que soy un supermercado y tengo que contratar un administrador de base de datos, le puedo asegurar que no va a haber sueldo en la estructura, digamos, salarial de convenio de comercio con el que puedo conseguir, digamos, una persona competitiva en el mercado. ¿Ah? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O los aburrí? Bueno. Sí, sí. Sí, profe, lo seguimos. Bueno, me pierdo un poco a veces. Bueno. Digamos. Bien. Entonces, cuando hablamos de personal jerárquico, cuando hablamos de personal, digamos, que cumple, digamos, actividades distintas, digamos, a las habituales o que podemos llegar a encontrar reguladas en un convenio colectivo, generalmente pensamos en actividades, pensamos en dos variables, ¿sí? Una variable es que que el tipo de tareas no esté, digamos, ¿no?, enmarcado dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo. Y otra tiene que ver, digamos, con la remuneración. Entonces, en cuanto a la actividad, pensamos en actividades que a lo mejor no necesariamente, digamos, puedan tener una regulación exacta. Pienso siempre, y siempre doy un ejemplo de estas características, el tipo que está en ventas, o sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, le digo, es un vendedor bárbaro. Sí, es posta esta, Vive en Neuquén, el tipo un fenómeno vendiendo, ¿eh? Ahora, en la oficina no lo vas a ver nunca. Y ni le controles el horario. El tipo hace negocio jugando al golf. ¿Sí? El tipo hace negocio invitando a... Bueno, ahora con la pandemia se le complica un poco, pero hay actividades o hay tareas que muchas veces se hacen en otras condiciones de trabajo que es muy difícil estipularlas y controlarlas. Entonces, esa es una variable que normalmente utilizamos y dentro de una organización, generalmente, ¿sí?, todas aquellas personas, un gerente, un mando medio, un personal clave, ¿sí?, son actividades, son tipos que yo, por ahí le tengo que hacer un llamado a las 10 de la noche, o por ahí es una persona con la que, no sé, tengo que trabajar un fin de semana. ¿Ustedes trabajan fin de semana? No. Qué suerte que tienen. No, profe. Bueno. Lo último que me falta. Bueno. Gente que trabaja los fines de semana, ¿sí? Pero esa es una variable. La otra variable tiene que ver con la remuneración. Y la remuneración generalmente es una remuneración que está por encima, no solamente del mercado, sino por encima de lo que es la escala salarial, ¿sí?, del convenio que enmarca la actividad. Entonces, ustedes tienen una organización que tiene un encuadre gremial con una actividad, ¿sí?, que regula las relaciones laborales de la mayor parte de esos trabajadores, y todos aquellos que están por encima, que no califican en ese segmento, ¿sí?, no tienen digamos, quedan excedidos de las condiciones laborales que establece el convenio colectivo. Pero nunca dejan de ser empleados en relación de dependencia y de estar regulados por el contrato de trabajo, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, muchas veces a mí me hacen la pregunta de, uno dice, che, ¿eso está fuera de convenio? Bueno, está bien, entonces no cobras horas extra.
Eso es erróneo, ¿sí? Vos podés estar fuera de convenio, pero no quita que puedas cobrar horas extras. Está en la ley de contrato de trabajo que las tienen que liquidar, ¿sí? Ahora, si vos cumplís, ¿sí? Que por la naturaleza de tu tarea, digamos, no se te puede, digamos, pagar las horas extras, porque no se puede medir, pero sí, digamos, está sujeto, digamos, a condiciones laborales, digamos, que tienen otro tipo de prestaciones, como podría ser un bonus o la participación en las ganancias, un day sharing, lo que sea, ¿sí? Probablemente, digamos, ahí no lo cobres. Pero podés tener personal, digamos, realizando tareas profesionales en categoría, ¿sí? Y no necesariamente no se le puedan pagar, no se le puedan abonar, y se le pueden abonar perfectamente las horas extras. ¿Sí? Perdón, estaba desconectando el audio de uno de sus compañeros que le estaba ladrando al perro. Hoy no estoy en mi casa, yo tengo 3 perros y no estoy en mi casa. Siempre que me pongo a dar clases se ponen a ladrar. Y se ponen a ladrar en la ventana al lado donde estoy dando clases. Pero bueno, ahí va. Vamos de nuevo. Lo que les decía, ¿sí? Tiene que ver mucho con, o tiene que ver básicamente con estas 2 cuestiones. Siempre que ustedes fijen una política o quieren fijar una política de personal fuera de convenio, primero son las categorías, ¿sí? Las tipos que definen el tipo de tarea, y por otro lado la remuneración. ¿Cuáles son los elementos? El primero que tomamos es remuneración, ¿sí? Esto, digamos, ya acá empieza un poco a opinión. ¿Qué es lo que hago yo generalmente? Tomo de la escala tope salarial, o sea, el salario más alto de la escala de convenio, fijo un porcentaje, 20%, 30%, ¿sí? Y sobre ese piso, y digamos, sobre ese techo, establezco, digamos, a partir de dónde pongo, digamos, el personal está fuera de convenio, ¿sí? Y la otra cuestión que tengo en cuenta es precisamente esto que les comentaba, ¿sí? Que, digamos, como las condiciones laborales. Por ahí tenés, qué sé yo, a ver, hoy por hoy pueden tener gente de tecnología, ¿sí? Que hace guardias, ¿sí? La guardia implica disponibilidad 100%, ¿sí? Del tiempo, con lo cual, digamos, el trabajador tiene que estar dependiendo de que lo llamen por teléfono. Por ahí no lo llaman nunca, pero por ahí lo llaman. Eso se paga, ¿tá? Entonces, se paga como adicional. Que es una adicional guardia pasiva, que normalmente se le dice. Entonces, esas cuestiones, digamos, independientemente que sea un personal fuera de convenio, también se lo puedo pagar. Podría establecer un premio de presentismo, podría establecer, además de que sea fuera de convenio, pagarle un bonus, pagarle una participación en las ganancias. O sea, puedo hacer de todo, ¿sí? Simplemente que, digamos, siempre estoy en condiciones muy por encima de lo que está fijado en el fuera de convenio. ¿Estamos? Bien. Algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Como para que lo vean. Yo les voy a subir al campus. Habrán oído hablar del caso Bisotti, ¿no? ¿Alguno habló del caso Bisotti? Sí. Le pongo un 10. Sí, en derecho creo que lo vemos. Pero no me recuerdo. Ahora todos saben Bisotti, dale. Bueno, Bisotti es un fallo bastante no, es trascendental. ¿Sí? Si yo les digo AMSA, ¿alguien se acuerda que era AMSA? AMSA. AMSA. Tiene que tener unos cuantos añitos para una chicana, disculpe. AMSA era una empresa de medicina prepa, como una medicina privada, pero ya hace unos cuantos años. ¿Sí? Es un trabajador fuera de convenio en estas condiciones que, digamos, lo que falla es el tope indemnizatorio. Un punto importante, cuando ustedes se ajustan paritarias, ¿sí? Todos los convenios tienen un tope indemnizatorio. Lo sabían, ¿no? Me imagino. Bueno, el convenio colectivo, digamos, no solo fija, digamos, los sueldos mínimos, sino que también establece los techos indemnizatorios. ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, por sobre el sueldo básico, generalmente se pagan adicionales que hacen, digamos, a que, digamos, los sueldos pues, tengan una cierta variabilidad. Si ustedes pagan horas extras, si pagan un adicional de presentismo, si pagan un premio, una comisión, generalmente las remuneraciones van variando, entonces los convenios colectivos te establecen un techo, motivo por el cual, digamos, ante un despido con causa, perdón, ante un despido sin causa, cuando se indemniza, ¿sí? Siempre se indemniza en base a un tope. El personal fuera de convenio no existe ese tope indemnizatorio.
se toma como tope indemnizatorio, y vuelvo de nuevo al orden de prelación, ¿sí? Tengo ley de contrato de trabajo, ¿sí? Después me seguían los convenios colectivos de trabajo, después que seguía poniendo yo abajo. ¿Se acuerdan? Ahora están todos buscando el PowerPoint que yo les mandé. ¿Sí? Es un fallo, Bisotti, es un fallo plenario. ¿Saben qué es un fallo plenario? Les voy a tomar una prueba ahora, no va a quedar Sí, ningún. profe, un fallo plenario es cuando todas las cámaras de las cámaras de apelación tienen que No, ponerse de acuerdo sobre cómo actuar ante una determinada situación concreta. exacto. Bueno, vamos por ahí. ¿Sí? Es un fallo. Es un fallo que sienta precedente y es plenario porque está aceptado por el Pleno de las cámaras de casación, es decir, por todas las cámaras a las que se recurre después de la primera instancia, ¿sí? Cuando se apela, como dijo el compañero, muy bien dicho. ¿Tá? Entonces se ponen todos los jueces de acuerdo, todos los jueces de cámara se ponen de acuerdo, ¿sí? Y lo dejan como un fallo plenario. Entonces, vos hoy por hoy, cuando liquidás un fuera de convenio, ya lo liquidás con el tope visor. ¿Tá? Puedo no liquidarlo, ojo, ¿eh? Esa es una decisión de la empresa. Lo que no puedo hacer, ¿sí? Es liquidar el fallo Bisotti, ¿sí? Y que el fallo Bisotti es el 67% de la remuneración, que es lo que establece como tope indemnizatorio, ¿sí? Si yo tengo un sueldo de 100.000 pesos, ¿sí? Valga la redundancia, el tope según el fallo Bisotti sería 67. Pero si yo dentro del marco de mi actividad, mi tope indemnizatorio es superior, ¿sí? A esa ecuación que acabo de mencionarle, ¿sí? Se aplica siempre el tope más favorable al trabajador. Mucho cuidado, ¿por qué voy mencionando estas cuestiones? Porque muchas veces, digo bastante generalmente, digamos, sucede que el personal fuera de convenio se utiliza como, no queda atado, digamos, en la lógica, digamos, del ajuste paritario, ¿sí? Generalmente las empresas tratan de poner a todo el personal fuera de convenio precisamente para utilizarlos como variable de ajuste. Y a cambio les dan beneficios, ¿sí? Ojo con eso. Eso en realidad, digamos, es un elemento, digamos, que, digamos, reviste bastantes aristas y algunas bastante flojitas de papeles, ¿sí? Obviamente, digamos, en determinadas circunstancias, digamos, es traccionable, en otras no, porque generalmente, digamos, se supone que el personal fuera de convenio es personal, ¿sí? Que por ahí, digamos, tiene otras características que hacen, digamos, a su bajo grado de sindicalización, a su bajo grado de reclamo, por ahí no se sienten a gusto en su puesto de trabajo, se buscan otro trabajo, ¿sí? A un cierto índice de rotación. Entonces, como no entra en esa lógica, generalmente las organizaciones los utilizan un poco como variable de ajuste. Entonces, cuando tenemos elementos de estas circunstancias, de estas características, y vamos a ver muchos de ellos, ¿sí? ¿Sí? Generalmente se aplican normas que son siempre las más favorables al trabajador, ¿sí? Otro caso, por ejemplo, vamos a ver cuando veamos el tema de las licencias, ¿sí? Yo tengo una organización, ¿sí? Que tengo personal fuera de convenio, ¿sí? Que está regulado, digamos, por la ley de contrato de trabajo, que establece que tenés 10 días de licencias anuales, ¿sí? Por lo que sea. Y por otro lado, digamos, en el encuadre de actividad es de convenio de comercio, que establece que son 20, ¿cuál aplicarían ustedes para cualquiera de las personas? ¿Están ahí o se me escaparon todos? Sí, estoy, profe. ¿Puede repetir de nuevo? Porque creo que lo enganché, pero lo Ok. perdí. Si ustedes, por ejemplo, tienen una empresa, tienen un supermercado, ¿sí? Y tienen 3 o 4 personas que están fuera de convenio y 20 que están en convenio colectivo de comercio, ¿sí? El convenio colectivo de comercio establece que las licencias, ¿sí? Las licencias extraordinarias, no las ordinarias, ¿sí? Saben lo que es ordinaria y extraordinaria, ¿no? Ordinaria, ¿cuáles son las licencias ordinarias? La que estarán en el contrato Enfermedad. en el contrato de trabajo. Sí, todas están en el contrato de trabajo. Todas Bueno, esas había. bueno, las ordinarias, las extraordinarias son tipo de enfermedades, por ejemplo. Exacto. ¿Y las ordinarias cuáles? Y casarse, casamiento, nacimiento. Pero puede ser que Vacaciones. casarse sea ordinario, sí puede, o casarse por ahí sea el ejercicio. Licencia por estudio. Bien. Bueno, las ordinarias son las que, digamos, tienen una recurrencia, digamos, independientemente de la situación que se plantee. Las vacaciones, pase lo que pase, las tenés que dar. Eso es una licencia ordinaria. Las extraordinarias son
la de estudio, son aquellas que recurren en caso que ocurren en caso de necesidad. Perdón, que tienen una ocurrencia en función de la situación. Puedo tener una licencia por enfermedad, si no me enfermo, obviamente no voy a tener una licencia. Puedo estudiar, de hecho yo estudio y nunca me tomo licencia por estudio. Nada, estaba pensando en otra cosa. Puedo ser papá y puedo tener también una licencia. Esas son las extraordinarias. Profe, en el caso de una recidiva, ¿se podría considerar como ordinaria? ¿De una? Porque es recurrente, una recidiva. No te entendí, discúlpame. Una recidiva, si no me recuerdo de la recidiva. El tipo de, cuando una persona tiene una enfermedad que es crónica y cada X cantidad de tiempo vuelve, creo que llamaba recidiva, si no mal recuerdo de derecho 1. Me mataste. Es como que... Me mataste. No. En cualquiera de los casos no sería ordinaria, porque, digamos, sería una oportunidad de ocurrencia. Yo las vacaciones las tengo que dar sí o sí. Es una licencia exigible. ¿Sí? En el resto son las extraordinarias, digamos, que tienen que ver básicamente con el momento en el que incurre. Entonces, yendo un poco de nuevo a nuestro ejemplo, tengo personal en convenio y personal fuera de convenio en mi supermercado. Tengo 5 tipos fuera de convenio y 20 personas y 20 trabajadores en convenio. ¿Sí? Las licencias, por ejemplo, de estudio, en el caso del convenio de comercio, son 20. ¿Sí? Para el personal fuera de convenio que aplica la ley de contrato de trabajo, son 10. ¿Sí? La pregunta es, ¿sí? A un personal de fuera de convenio en esta organización, ¿cuántas les doy? Pregunta de examen. Se sacaron Y 6. 20. Bien, ¿quién dijo ahí 20? ¿Serrani? Mariela. Mariela. Sí. Bien, ¿por qué, Mariela? Y porque aplicaría la del convenio, porque mejora, digamos, la Bien, LCT, siempre lo que establece la ley. Bien, siempre la más ¿Cómo? favorable. Siempre la más Claro. favorable. Usted siempre tiene que Sí. concentrarse en que la norma, independientemente que esté fuera de convenio la persona, la norma que aplica siempre es la más favorable al trabajador. ¿Está? Bien. Sistema Nacional de Salud, Ley 23660, 23661. Yo tengo un videito que se los voy a subir, ¿sí? Para que tengan un poco más grado de detalle. ¿Sí? Pues es un tema bastante complejo, y yo no los quiero, digamos, apabullar de números, ¿sí? En el video lo van a encontrar bastante bien detallado, incluso con este mismo ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen que tener presente, digamos, que el sistema de salud en Argentina, digamos, está constituido por los hospitales públicos, o sea, la medicina pública, ¿sí? Por las obras sociales y por la medicina privada. ¿Mm? Cuando ustedes dan de alta a una persona en una organización, aplica siempre la obra social, en tanto y en cuanto esté en convenio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en un comercio, en mi supermercado, tengo un cuadro de comercio, el cuadro de actividad de comercio, ¿sí? Entonces a esa persona le va a corresponder OSECAC. ¿Sí? Estoy en metalúrgico, le va a corresponder metalúrgico, y estoy en el club, no sé, en la obra social del club social y deportivo Ferrocarril Oeste, que hoy acaba de ganar 6-0, y voy a estar en la obra, más mentira, quería decirlo porque estoy muy contento hoy. Con toda la comunidad verdolaga. Bueno, me fui. Pero se entendió, ¿no? O sea, el convenio en el cuadro de actividad, cada sindicato tiene una obra social, y en algunos casos, que son sindicatos que no tienen tanta representación, tienen la obra sindical, la obra social sindical, pero no la gestionan, ¿sí? Sus aportes los derivan, ¿sí? A otra obra social, o los derivan a una medicina privada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, yo creo que era de los aduaneros, de los trabajadores aduaneros, como no es una entidad gremial muy grande, o sea, las cápitas que suman, digamos, para financiar un sistema de salud son pocas, el aporte que tiene el trabajador y la contribución del empleador financian un plan de medicina privada, ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Suite Médica. Por ejemplo, patrones de cabotaje regula con OSDE, Exacto, por ejemplo. exacto. ¿Sí? Y siempre que hablamos de desregulación, ¿sí? Esto es desregular. Cuando una obra social, ¿sí? Tiene un convenio con una empresa de medicina privada. Eso es concretamente desregular. ¿Sí?
Pero esa desregulación puede ser de una obra social a otra. También. O sea, hay dos posibilidades de desregulación. Tengo SECAC, me voy a guincheros. O tengo SECAC y me voy, no sé, a gastronómicos. Y tengo o SECAC y me quiero ir, digamos, a patrones de cabotaje, como dijo recién el compañero, y tengo OFE. Bien. Ahora, si yo permanezco en el sistema digamos, de obras sociales, ¿sí? El aporte y la contribución financian, digamos, el 100% del aporte y la contribución financian el plan de obra social, ¿sí? Y cuando digo el 100%, ¿sí? No deduzco el ANSAL. Entonces, si ustedes ven mi cuadrito del punto 11, ¿sí? Van a encontrar que, digamos, tienen el aporte, ¿sí? De la obra social, ¿sí? Que se conforma, ¿sí? Digamos, tienen el aporte del trabajador, que dice aporte CCT, ¿sí? Ese es el 3%. Cualquiera que vaya a su recibo de sueldo va a ver que le dé cuenta del 3%, digamos, de su sueldo bruto. Se ubican, sueldo bruto, neto, más o menos están. ¿Sí? Sueldo bruto es el sueldo que percibe el trabajador menos los descuentos. Uno de esos descuentos es el 3%, ¿sí? De la obra social. Algunos incluso en el recibo de sueldo lo van a ver discriminado de la manera que yo se los presento. 2,55 de obra social y el 0,45 del ANSAL. El ANSAL es, digamos, el organismo que recauda para la financiación de aportes, digamos, al Seguro Nacional de Salud, ¿sí? En lo que refiere al Fondo Solidario de Redistribución para aporte de obras sociales de menores recursos. Si mal recuerdo, creo que es así. ¿Sí? Y el aporte del personal fuera de convenio es el 2,4% financia la obra social y el 0,6% financia el ANSAL. Es decir, en este sentido, ¿sí? Ese 3% se conforma, como ustedes verán, de distinta manera. Para el personal fuera de convenio, que es la segunda columna, ¿sí? La columna que dice FC, esta, si me deja, esa. Eso que acabo de pintar en amarillo, eso es fuera de convenio. Y lo que acabo de pintar en verde Ferrocarril Oeste es convenio colectivo de trabajo. Estos son los aportes. Si yo estoy en convenio, en una actividad en convenio colectivo, me descuentan este 3% de esta manera. Si estoy fuera de convenio, la composición es esta. A mí siempre me sacan el 3%. Para ese 3%, la financiación, como verán, es distinta. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Entendí como el silencio como que sí. Y después tienen la contribución, que la contribución es el 6%, que ustedes, el empleado no la ve, porque la contribución es la que paga el empleador. ¿Sí? El patronal, sí. Exactamente. Esto es lo que se paga por encima para financiar la obra social, digamos, el sistema de salud, ¿sí? Paga el empleador también con ese grado de discriminación. ¿Sí? El 4,8 en cualquiera de los casos, ¿sí? Fuera de convenio, personal en convenio, el 4,8 financia la obra social y el 1,2 el ANSAL. En total, 6%. El 9%, que siempre hacemos referencia, es 6 más 3, o 7,6 y este 3. ¿Está? Bien. Yo les recomiendo que vean el video nuevamente porque este es un tema medio controvertido y todavía no entramos en la medicina privada en directo. ¿Sí? Acá estamos con desregulación. Este es un cuadro que afecta, digamos, a la desregulación hacia lo que es un plan de medicina privada. ¿Sí? Si yo soy un trabajador en convenio colectivo, ¿sí? Mi aporte se discrimina de esta manera. Y si estoy fuera de convenio, de esta manera. La contribución, el empleador, sea uno u otro, siempre es. Bien, la desregulación, como dice el punto 12, es un trámite, ¿sí? Que activa a la persona, siempre es un trámite personal. ¿Sí? Esto no lo hace cualquiera, esto es, digamos, ustedes regulan, ¿hay alguno que está desregulado? Yo lo tuve que hacer, bueno, actualmente de trabajo no, pero cuando trabajé normal, trabajaba en una compañía de seguros, tenía la obra social del seguro y a mí no me servía, y en ese entonces yo tenía OSDE particular, ¿no? Entonces lo que hice fue hablar con la chica que en ese seguro trabajaba en recursos humanos, yo sin todavía estudiar la carrera,
y le pregunté, y bueno, me mandó a una sede de la obra social de navíos mercantes, una cosa así, no me Correcto. acuerdo bien el nombre, hacer el trámite, que tardaba 3 meses para derivar los aportes, porque bueno, evidentemente Navíos Mercantes tenía convenio con OSDE, entonces de esa forma le llegaban los aportes a OSDE directamente. Exactamente. Bien. ¿Por qué hago esta mención? ¿Sí? ¿Y por qué hago la diferencia de las dos columnas? Pues si ustedes desregulan en una obra social, ¿sí? El costo siempre va a ser 3%. Vamos a parar. Metí colores por todos lados, acá aparece. Si yo desregulo con una obra social, el aporte siempre va a ser el 3%. ¿Está? O sea, no tengo costo adicional. Ahora, el plan de medicina privada tiene un costo. ¿Sí? Ese costo es X, es un costo fijo. ¿Sí? Y a veces este 3%, ¿sí? No lo financia. Yo tengo un sueldo de 100.000 pesos, el 3% más el 6, ¿sí? Al 9. ¿Sí? El 9% son 9.000 pesos. Si el costo de obra social del costo de la medicina privada es 10.000, van a faltar 1.000 pesos. ¿Sí? En realidad, cuando estamos hablando ya de medicina privada, como comentaba Martín recién, es el 2,4 más el 4,8. O sea que ya ni siquiera llegamos, ¿sí? Ni siquiera llegamos al 9, sino que el 7,2. Porque el resto se va a lanzar. Cuando yo financio un plan de medicina privada, lo único que financio es esto, es el 7,2. Entonces, si yo Eso no tengo... sabía, pensé que iba el 3 completo. No. Bueno, un dato importante, porque después ustedes se llevan la sorpresa en la factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un sueldo de 100.000 pesos, el 7,2 son 7.200 mangos. ¿Ok? Ahora, si el plan de ODE sale 10 lucas, hay una diferencia que alguien la va a tener que poner. ¿Sí? Normalmente es el trabajador, se puede hacer cargo el empleador, pero generalmente se hace cargo el trabajador. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Esa diferencia es deducible de ganancias. Ustedes, cuando les entregan la factura y la pagan, después la pueden deducir de ganancias. Detalle, por si no lo sabían, yo creo que a esta altura del partido el que deduce ganancias debe conocerse, digamos, el ABC de todo, pero bueno. ¿Sí? En medicina privada deduce el 7,2. ¿Sí? Cuando hablamos de obras sociales sindicales, va derecho el 9. ¿Está? Bien. Ahora, si yo contrato un personal fuera de convenio, ¿sí? Acá hay una controversia con el personal fuera de convenio. ¿Sí? El personal fuera de convenio, ¿sí? Digamos, no tiene, la obra social se la tiene que asignar el empleador. ¿Sí? Esto es lo que nosotros normalmente llamamos en directa. ¿Sí? Entonces, el empleador cuando saca de convenio al trabajador, ¿sí? Lo tiene que, digamos, el trabajador renuncia a la obra social. Bueno, por lo cual, la empresa tiene que asignarle un plan de medicina privada que nosotros lo llamamos en directo. Por lo que el empleador, vamos a hacerla más sencilla porque si no me estoy volviendo loco. Medicina privada a cargo del empleador. Empleador, ¿sí? Que no es lo mismo que desregulación. Permítanme acá insertar no sé si lo voy a lograr, formato de la forma.
Vamos a ponerla bien en negro como para que se vea. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Cuando el trabajador sale de convenio, renuncia a la obra social. Mi palito se me fue. Ahí está. Está rebelde este. ¿Y siempre que salga del convenio pasa esto? ¿O puede no pasar y que le den la obra social? Siempre que sale de convenio tiene que suceder. Lo que puede suceder es que si el trabajador ya venía desregulado, permanezca fuera de convenio y se mantenga la obra social. Esto lo van a ver con Romina cuando vean la clave de alta temprana. Cuando yo voy a dar una clave de alta temprana, ¿sí? Generalmente, ya a esta altura del partido, ya me aparece, ¿sí? El código de la obra social dentro de digamos, de simplificación registral. Es una pregunta. Cuando yo estoy dando altas, Sí, en algunos casos me aparece la obra social del trabajador. correcto. Y no la puedo cambiar cuando en realidad tienen que estar un año dentro del encuadre de la actividad. Exactamente. Cuando voy al ANSES y tiro el CODEM, Sí, me sale esa obra social. sí. Ahora, no sé por qué a algunos sí y a otros no. Bueno, este es un tema, sí. Si te sale es porque están desregulados. Es decir, es un trabajador que desreguló en otra actividad, ¿sí? En algún momento, como en el caso de Martín, que a lo mejor pudo haber desregulado hace 20 años atrás en la empresa de seguro, bueno, 20 años no, porque Martín es más joven, pero hace 3 años atrás estaba en la compañía de seguro, y cambiaste de laburo y la seguís manteniendo. Por eso te sigue surgiendo. Y este es un punto central, digamos, porque muchas veces, ¿sí? Y ahí está el motivo del cual vos no podés cambiar. Porque si esa persona desreguló en un plan de medicina, desreguló en su momento, y fue, digamos, y nunca dejó de aportar, ¿sí? Ahí no te dejaría cambiarlo. Ahora, si en algún momento vos dejaste de aportar, ¿sí? Probablemente te lo deje cambiar al código, ¿sí? Para los que no están en el tema, el código son 6 números con los cuales se identifican todas las obras sociales. Obras sociales, no medicinas privadas. Entonces lo que te esté sucediendo probablemente sea eso, ¿sí? Si vos fuiste irregular en el aporte, probablemente muy probablemente hayas perdido la prestación de esa medicina privada. Pero ojo, no necesariamente. Por eso es muy importante, como decía, ¿sí? Hablarlo bien con el trabajador, decir, che, vos actualmente tenés, cuando surge esto, lo primero que hay que hacer es preguntarle al trabajador, ¿vos tenés alguna prestación? ¿Te están, digamos, dando alguna prestación de medicina privada? No, yo por ahí me desregulé, bueno, listo, arrancamos de cero. ¿Tá? Y no necesariamente pueda ser así, porque por ahí les puede pasar de que tengan una persona que tenga una enfermedad compleja, y por ahí le estamos cortando la cobertura social y después otra medicina privada no la va a tomar. Es un cuidado que hay que tener bastante firme con respecto, digamos, a esta situación. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Bueno, ahí más o menos estamos encaminados. De condiciones laborales ya conversamos, ¿sí? Políticas de aumentos, obviamente, como les comenté, muchas veces las políticas de aumento en los personal fuera de convenio no están, digamos, o se supone que, o se dice que la política de fuera de convenio hace que el empleador, digamos, pague o no pague aumento. Esto es una práctica bastante compleja, ¿sí? Porque la realidad es que, digamos, a ver, sucede, no hay que ser, digamos, ilógico, ¿sí? Pero también hay que posicionarse que si dentro de una organización vos querés mantener un equilibrio más o menos razonable, ¿sí? Digamos, tenés que ir acompañando los aumentos paritarios con, ¿sí? Los aumentos del personal fuera de convenio. Me puedo poner en malo y no hacerlo,
no voy a ir a ningún lado, digo, porque se me va a ir la gente, o porque va a quedar con salarios muy bajos, y porque va a haber muchas situaciones de desequilibrio. Muchas veces querer tapar, digamos, el sol con las manos es medio complicado. Generalmente, cuando establecemos políticas de aumento para el personal de convenio, fuera de convenio, perdón, tenemos que tener muy en cuenta, digamos, las variables que hacen, digamos, a los aumentos de paritaria. Y acá hay que tener otro cuidado, ¿sí? Porque ustedes cuando leen en el diario, y cuando todos los trabajadores, los sindicatos, las entidades gremiales les comunican, digamos, un número. Entonces dicen, che, va a aumentar el 44%. El sindicato de camioneros cerró el 44%. A veces ese 44% no es tan así, ¿sí? Quizás es así para un trabajador que ingresa hoy en el momento de que se celebró la paritaria. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces están sujetas a cláusulas, digamos, que tienen que ver, que mezclan conceptos remunerativos con no remunerativos, que mezclan, ¿sí? Remuneraciones brutas conformadas, ¿sí? Y la mayor parte de los sindicatos, digamos, tienen empleados que tienen el concepto de antigüedad, y no todos traccionan de la misma manera, si no todos tienen los mismos porcentajes, se aplican linealmente. Entonces, siempre tenés una variable, ¿sí? A veces pues, muy importante, otras veces es insignificante, pero siempre hay una variable digamos, que implica, digamos, un análisis un poquitito más profundo. O sea, nosotros siempre decimos que está la famosa polinómica, ¿no? Esa fórmula que hay que armarla, digamos, contemplando o atendiendo, digamos, a estas variaciones que eventualmente puedan surgir. No los quiero apabullar mucho más con este tema, ¿sí? Simplemente, digamos, la intención era, digamos, plantear, digamos, la general, ¿sí? En los cuestionarios que yo les voy a subir, ¿sí? Van a tener que trabajar un poquitito con el comercio, lo van a tener que analizar, yo los voy a hacer, digamos, bucear un poquito con todo esto que estuve comentando, ¿sí? Y digamos, si van a tener que leer un poco, porque lo van a encontrar, digamos, en las preguntas que les voy a hacer. Con respecto al Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Lo hice muy por arriba. Mi idea era, digamos, de que se queden con el tema de los porcentajes, sueldo neto, bruto, aporte, contribución. Más adelante vamos a hacer una clase un poquitito más profunda, donde lo vamos a desmenuzar, digamos, con mayor profundidad, ¿sí? Pero, digamos, si no hacemos mal práctico. Pero tiene una genérica, con lo cual hemos repasado, digamos, rápidamente, digamos, muchos de los elementos que van a necesitar, digamos, repasar en el cuestionario, y lo que tendrán que aplicar en el trabajo práctico para las próximas semanas. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Y bueno, estoy muy convincente, parece, ¿eh?